Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí en el tercer capítulo de este curso de Laravel desde cero. En esta ocasión vamos a, como lo dijimos en el capítulo anterior, vamos a tocar el tema de de los controladores. Entonces, como vamos a ver el tema de los controladores, me voy a ir ahorita a la documentación oficial de Laravel. Y vamos a irnos al apartado, a ver. Vamos a ir aquí donde nos dice controladores. ¿Ok? Entonces, en los controladores, ¿qué nos dice Laravel? Con los controladores, pues hay controladores básicos, o sea, los controladores de toda la vida que a lo mejor hayan o no hayan hecho, pero que si no los han hecho, pues aquí vamos a entender para qué nos van a servir o cómo los podemos utilizar para desarrollar nuestras aplicaciones. Entonces, como podemos ver, aquí estamos llamando a una ruta, la ruta que estábamos definiendo en el capítulo anterior, pero a diferencia de pasarle una función anónima, le estamos pasando un controlador. En este caso, Laravel nos dice que para poder llamar al controlador que se haga cargo de esta ruta, es necesario hacer de esta forma, o esta es la sintaxis. En otras versiones la sintaxis era diferente, en la versión número 8 es esta. De igual manera, si estás brincando de versión a esta versión, puede que esto te genere una confusión. Simplemente te recomiendo que leas la documentación de tu versión y sigas el curso, pero con tu sintaxis. O sea, va a ser lo mismo al final de cuentas, solo cambian ciertas cosas. Pero pues podrías generar tu aplicación sin ningún problema. Entonces, Laravel nos da unos ejemplos de algunos controladores de uso simple. También nos dice que los controladores nos pueden servir para redirigir rutas con el verbo post, con el verbo get, con el verbo put, con el verbo delete. Entonces, esto de los verbos, para los que tampoco están entendiendo a qué me refiero, todas las peticiones que hacemos mediante HTTP a nuestras rutas tienen un verbo, o sea, tienen una forma en la cual estamos haciendo la petición. Cuando es de tipo post, es una forma de ocultar los parámetros o la información que estamos mandando por nuestra ruta. Cuando es de tipo get, estamos pidiendo pues estamos mostrando los parámetros que queremos obtener o estamos mandando información por la URL y es visible para el usuario. Y así, vamos a ir platicando un poco más cuando hagamos ya en este curso la parte de hacer un CRUD, un CRUD completo con Laravel. Y vamos a hacerlo en la parte larga, o sea, cómo nos los permite Laravel hacer desde cero construyéndola desde cero, o sea, construyendo nuestro controlador, construyendo nuestra vista, construyendo todo. Y cómo lo podemos hacer también construyéndola con los beneficios que nos ofrece Laravel, pero eso va a ser más adelante. Entonces, vamos a pasar a nuestro primer ejemplo de este capítulo. Hay algo aquí que a lo mejor no hemos ahorita implementado como tal, pero Laravel es un framework que tiene un scaffolding o tiene un sistema de scaffolding para crear código o crearnos códigos por nosotros. No quiere decir que si tú le dices a Laravel, oye, créame una tienda en línea, te va a crear una tienda en línea. No. Laravel lo que te va a construir son las herramientas o los estándares para poder tú empezar a elaborar una aplicación de una forma más rápida. Entonces, no es que haga por ti las cosas o que te haga la lógica por ti, sino lo que hace realmente es pues construirte ciertas cosas que sabe o a estas personas que hicieron el framework que saben que son de mucha ayuda para poder hacerlo más rápido. Entonces, Laravel maneja ese sistema de scaffolding por medio de comandos PHP Artisan, para poder generar, en este caso, en este capítulo, vamos a ver cómo generar nuestro primer controlador mediante la línea de comandos y hacerlo funcionar. Entonces, vamos a ir a nuestro proyecto. Vamos a regresar aquí donde nos quedamos la clase pasada. Entonces, en nuestro proyecto, los controladores se almacenan en la carpeta app, http, controller. Y aquí vemos que tenemos un controlador creado. Este controlador lo trae por defecto Laravel. Realmente pues tiene simplemente unas importaciones y usando ciertos eh,
ciertas funciones de otros controladores o de otra parte del proyecto, pero esto ahorita no lo vamos a necesitar utilizar. Entonces, si nosotros quisiéramos un controlador, pudiéramos hacerlo de dos formas. Una, creando aquí en nuestra carpeta controller, podemos crear un archivo, como toda la vida que hemos creado archivos para nuestros proyectos PHP, y pudiéramos aquí crear un controlador, no sé, controlador prueba.php. ¿Ok? Entonces, así estaríamos creando nuestro primer controlador, pero tendríamos que mandar a llamar al script de PHP. Entonces tendríamos que escribir PHP y ponerle un namespace a nuestro controlador para poderlo mandar a llamar desde cualquier parte de nuestra aplicación, ya que Laravel maneja el manejador de paquetes y el autoload. Entonces, pudiéramos hacerlo así, ¿ok? Pudiéramos hacerlo de este modo, mas sin embargo Laravel nos ofrece algo tan increíble, que es la generación de código por medio de los comandos. Entonces voy a borrar este controlador que hice aquí de prueba y nos vamos a ir a la consola de Visual Studio Code y voy a abrir una nueva y aquí voy a correr el siguiente comando, que vendría siendo php artisan make. Aquí es PHP Artisan, que es el manejador del scaffolding de Laravel, y el modelo make, o más bien la función make de este comando. Podemos construir muchas cosas, ya sea un controlador, ya sea un componente, ya sea otras cosas que vamos a ir viendo posteriormente, pero en este caso queremos un controlador. Entonces en este caso simplemente nos basta con escribir controller y posteriormente le damos un espacio y escribimos el nombre de nuestro controlador. Vamos a escribir, en este caso vamos a escribir controlador. Bueno, normalmente es más conveniente manejar nomenclaturas en inglés para que tengan una convicción con Laravel, porque está en inglés. Entonces vamos a poner, no sé, index controller. ¿Ok? Entonces vamos a darle enter y vamos a ver que Laravel nos dice que se ha creado satisfactoriamente este controlador. Y sí, si nos vamos aquí a nuestra página app http controller, vamos a ver que el index controller está creado. Pero a diferencia de hacerlo manualmente, vean lo que nos ofrece Laravel o que nos facilita Laravel. Ya nos creó por nosotros la estructura base de un controlador, que vendría a ser, va a estar ya linkeado con el namespace controlador, y ya le dio un nombre a la clase y ya lo extendió a la clase controladores. Entonces, esto nos ayuda mucho para poder agilizar nosotros la construcción de nuestra aplicación. Entonces, regresando a nuestro archivo de rutas, vamos a ver que aquí, por decir, nosotros estamos mandando a llamar la ruta y estamos haciendo una función anónima para retornar la lógica que queremos ejecutar. Esto normalmente no es que no se pueda hacer, se puede hacer. Funcionaría en cualquier momento que lo hagas en tu aplicación. Incluso lo vas a llegar a hacer. O sea, es sí o sí que vas a llegar en el punto en el que lo vas a necesitar hacer por X o Y razón y lo vas a aplicar. Pero no es conveniente ensuciar tu código de rutas o tu archivo de rutas con mucho código de lógica que lleve tu aplicación. Lo conveniente es utilizar esa lógica desde tus archivos de los controladores para que así lo mantengas separado y al momento de dar un mantenimiento incluso sea aún más sencillo hacerlo. Entonces vamos a borrar esta ruta de aquí y nos vamos a concentrar en esta que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo nos decía Laravel que hacemos el llamado a la ruta? Entonces lo que tenemos que hacer es lo tenemos por acá arriba, vamos a buscarlo. Ok, aquí. Entonces nos dice que podemos establecer nuestra ruta y mandar a llamar al controlador de esta forma. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a borrar todo esto. Recuerden que la función anónima ya no es necesaria porque vamos a trabajar nuestra ruta por medio de un controlador. Entonces simplemente tenemos que abrir corchetes y en nuestro caso nuestro controlador se llama index controller. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a escribir el nombre de nuestro controlador, index controller. Y en mi caso yo tengo instalado una
una extensión de Visual Studio Code que me ayuda al autocompletado del código. Y si yo doy Enter aquí donde me está dando estas opciones, o si yo le diera clic aquí, me va a autocompletar, o más bien me va a importar el controlador por medio de esta sentencia. Entonces simplemente el Laravel nos dice que aparte del nombre del controlador, le vamos a pedir que sea class, y nos dice que el segundo argumento que recibe este arreglo, primero recibe un controlador y después recibe el nombre del método que vamos a, o la función que vamos a ejecutar en esta ruta. En este caso vamos a ponerle index, y a nuestra ruta la vamos a regresar como nos las dio Laravel. Ok, entonces vamos a ir a nuestro controlador ahora. Y aquí vamos a crear una función pública, que esto, para los que no me estén entendiendo, estoy yendo un poco más rápido en cuestiones básicas de PHP, pero no me voy a detener ahorita no me voy a meter a detalle en esto. La idea es avanzar con el framework y empezar a utilizarlo. Entonces vamos a hacer la función pública, public function, y le habíamos dicho a nuestra ruta que la queremos controlar con la función que se llama index. Entonces vamos a hacer la función index y tendríamos ya nuestra función en nuestro controlador. ¿Qué va a pasar? Laravel va a hacer que cuando nosotros entremos a esta ruta, va a pedirle al controlador que ejecute esta función. Entonces, si nosotros tenemos aquí ya nuestra función en nuestro controlador, bastaría con retornarle a lo mejor una cadena, que en este caso pudiera ser hola mundo. Ok, entonces vamos a ver qué pasa en nuestra aplicación ya con este cambio que hicimos. Entonces, si nosotros refrescamos y regresamos a nuestra base del proyecto, vemos que efectivamente nos regresa la misma cadena que habíamos pedido llamar desde el archivo de rutas, pero en este caso estamos ya siendo llamada, o ya estamos llamando a un controlador que nos haga todo este trabajo de la lógica. Entonces nosotros aquí pudiéramos hacer cualquier lógica, no sé, supongamos que quisiéramos que nos sumara el valor de, no sé, suma es igual a 2 más 3 más 10 es igual a, entonces le pediríamos que nos retorne, le pediríamos que nos retorne el valor de suma. Entonces, si nosotros vamos a nuestro proyecto, vamos a ver que nos regresa la operación ya resuelta. Entonces, esto está funcionando tal cual como nos lo dice Laravel que va a funcionar. Ok, ahora bien, en el caso de cuando nosotros definimos rutas con argumentos o con parámetros dentro de la ruta, voy a copiar esto para avanzar un poco más rápido y vamos a hacer unas modificaciones aquí. Entonces Laravel nos dice que para poder pasar parámetros por las rutas teníamos que definirlo de la siguiente manera, como lo hicimos al principio del capítulo de las rutas. Entonces aquí tendríamos que establecer el parámetro que queremos mandar por medio de la ruta, y al controlador le podemos definir una nueva función para que podamos mandar o ejecutar esta ruta. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces en mi caso voy a poner que el controlador, que esta ruta que está controlando el index controller, ejecute, cuando yo entre a esa ruta, ejecute la siguiente función, que va a ser user. Entonces yo en mi controlador tendría que generar esta función. Entonces voy a generar, de hecho, si yo voy a mi proyecto, vamos a ver que dice que la ruta pues no existe, ¿no? O sea, no está encontrando la ruta de user. Incluso si yo le pasara un argumento, me va a salir un error donde dice que el controlador no tiene un método que se llama user. ¿Ok? Entonces vamos a crear esa función.
user, public function user, y vamos a retornar un valor como lo hicimos la vez pasada, ¿no? Entonces, ¿cómo recibimos ese parámetro por medio del controlador? Simplemente como lo estamos haciendo con la función anónima. En este caso, pues la función ya no sería una función anónima, sino tendría un nombre que sería user, y vamos a pasarle el argumento por aquí. Entonces va a ser el ID, ¿ok? Entonces yo pudiera retornar la misma cadena que retornamos en el capítulo anterior de las rutas, que vendría a ser user, y le concateno el ID. Entonces, haciendo esto, en teoría deberíamos recibir el mismo resultado que tuvimos cuando generamos la ruta y le pasamos nuestra variable o nuestro argumento o el parámetro por medio de la URL. Entonces, si refresco, me va a dar lo mismo. Entonces, yo puedo cambiar el parámetro y va a seguir funcionando. Yo pudiera no pasarle un parámetro y va a fallar. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que aplicar la misma lógica en el aspecto de las rutas cuando las vimos. Y para hacerlo un parámetro opcional, tendríamos que hacer esto. Pero, si no estoy mal, esto me debería marcar un error, que nos dice que el argumento que estamos pasando por la ruta no puede ser, o sea, no puede no existir, tiene que existir, pero le tenemos que dar un valor por defecto. Entonces, en nuestra ruta, o más bien en nuestro controlador, tendríamos que delimitar ese valor predeterminado o por default, y que en este caso pudiera ser Alfredo, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, lo mismo que habíamos hecho en el capítulo de las rutas, lo estamos haciendo, pero en esta vez en un archivo aparte que vendría a ser nuestro controlador. Y si vamos a nuestro proyecto y refrescamos, vamos a ver que esto sigue funcionando. Entonces, este es el funcionamiento de las rutas, por lo menos el funcionamiento básico. Vamos a ver otros temas posteriores como las rutas que son de tipo resource. Eso nos va a servir posteriormente para hacer un CRUD con Laravel de una forma muy sencilla y muy rápida. De ahí nos dice que también podemos no simplemente pasar datos a nuestra ruta, sino que también pudiéramos, por medio de los controladores, hacer que se comporte de cierta manera. Entonces, imagínense que yo quisiera que hiciera que se regresara o que mostrara una vista. Entonces, aquí también podemos hacer eso. Vamos a hacer como lo tenía puesto Laravel cuando nos instaló el proyecto. Y si yo me voy a la ruta de user ID, voy a ver lo siguiente. Voy a ver que se ejecuta la vista. Entonces, es la forma en la que vamos a estar trabajando en este curso, con las rutas, cómo las maneja Laravel las rutas, cómo maneja los controladores, para que posteriormente empecemos a generar una aplicación de altas, bajas y cambios, o lo que se le llama un CRUD, de forma muy sencilla con Laravel. Vamos a tocar el tema también de los modelos de Laravel. Vamos a generar modelos, entidades en nuestra base de datos, para que podamos también nosotros crear ya datos y empezar a almacenar en nuestra base de datos todos esos datos. Entonces, por el momento nos vamos a quedar aquí. Vamos a ver qué más nos dice un poco más Laravel de los controladores. Esta documentación está en línea, la pueden consultar ustedes. Nos estamos entrando ahorita en la carpeta routes web.php, y estamos estableciendo nuestras rutas para poder manejarla con nuestros controladores, que era el tema de esta clase. Entonces, nosotros aquí en este controlador podemos hacer lo que queramos. Es de buenas prácticas el no ensuciar aquí el código de las rutas con esta lógica, sino tener la parte para poder trabajar e incluso poder tener un mejor orden en la cuestión de tu sistema, y para mantenimientos también viene muy, muy a beneficio. Entonces, nos vamos a quedar por aquí en este capítulo. Vamos a dejar hasta acá el tema de los controladores, y en el siguiente capítulo vamos a estar viendo lo que nos dice Laravel, que son peticiones. A ver, ahorita esto no nos interesa aún.
Vamos a ver. Bueno, vamos a ver el tema de las migraciones. Nos vamos a meter ya al tema de la cuestión. No, perdón, miento. Vamos a ver el tema de las vistas. ¿Ok? Vamos a ver el tema de las vistas, de cómo maneja Laravel las vistas. Y vamos a ver algo muy entretenido, muy divertido que se llama Blade. Esto que comentábamos en capítulos anteriores de cómo las vistas no son un archivo PHP, sino es un archivo .blade que se ejecuta como si fuera código HTML. Entonces, eso es lo que vamos a ver posteriormente. Vamos a generar nuestra primera plantilla de lo que va a ser próximamente nuestro sistema de Laravel, que vamos a hacer un CRUD. Entonces, vamos a dejarlos aquí. En el siguiente capítulo vamos con las vistas. Hasta luego.